Mal, es un error. La Biblia representa a Dios con características masculinas, no femeninas. Dios es un Dios que se caracteriza por su característica de carácter, rasgos masculinos. Claramente. Así que el Ruach Elohim se traduce como el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios procede de Dios. Él procede de Él y lo transmite a las personas. Y el verso 26, el cual se usa, dice y dijo Dios, hagamos. Entonces ahí dice que son tres. ¿De dónde? Una Trinidad. Aquí no dice que hay dos. En todo caso hay dos. En todo caso hay dos. Solamente. Vamos a Juan 1.1. Busque conmigo, tenga la amabilidad. Porque no quiero yo leer solo. ¿Quiere que usted lea conmigo? El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a ver de dónde Juan toma esto. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Yo le dije a un hermano, me reservo el nombre, me dijo, no, ahí y Espíritu, el Santo. Yo digo, ¿dónde está? Léemelo otra vez, dime, ¿dónde está? Léemelo. No pudo, porque ahí claramente se menciona a dos nada más. Entonces él trató de meterlo. Dice, no, Juan no lo mete. Juan menciona más solamente a dos. Es más, él dice, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas que existen, y sin él nada que hecho fue hecho. Fue el verbo. Y hay como contexto, porque la Biblia tiene su contexto. Hay un principio que dice que un texto fuera de contexto, ¿qué cosa es? Un pretexto. Así que el concepto de que hay un Espíritu Santo, ese es un texto fuera de contexto. No hay contexto ninguno, no hay ese texto, no existe. Lo que existe es el contexto de Colosenses 1.16, que ya ustedes lo conocen. Dice lo mismo, que dijo el Creador, y que por esto fue creado todas las cosas, y que es el principio de la creación de Dios. Y Hebreos 1.2, eso confirman que son contextos de Juan 1 y 2. Y eso lo dice el White, que fue Cristo. Así que está descartado, completamente descartado, este concepto trinitario acerca del Espíritu Santo. Aquí habla, en otra parte, dice, las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separadas. Año 23. Credo número 1. La palabra dice, el Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. Entonces allí, por supuesto, el Espíritu Santo es como lo refieren a la tercera persona. Así que vemos que aún dentro de ese mismo concepto de la Biblia, ellos incluyen la Trinidad. Así que la Trinidad, como dice el Catecismo, la Trinidad, ¿qué cosa es? El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la vida y la fe cristiana, el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todo otro misterio de la fe. Eso para católicos, también para los adventistas, desgraciadamente. Así que, hermanos, tengo conmigo acá, porque yo me he ocupado de esos temas de hace años. Aquí pueden leerlo. Aquí está. Mírenlo acá. Yo me he ocupado de ese tema. Pura doctrina bíblica. Sobre la Trinidad, estudio bíblico. Ya se lo mandé a algunos hermanos. No sé si lo habrán leído o no. O lo habrán votado. Porque ellos desprecian todas esas cosas. Ellos aceptan más que los credos. Ahora, aquí tengo yo dos personalidades destacadas del adventismo moderno. Charles Bradford arriba y George Knight abajo. Lo pueden ver ahí.
El de arriba dice, cuando los primeros adventistas decían salir de Babilonia, los pioneros, ellos querían decirlo completamente. Ellos estaban determinados a remover todo vestigio y recuerdo de la influencia papal. Porque la Trinidad es un vestigio de la influencia papal. Y abajo, el otro señor, George Knight, muy conocido, dice: la mayoría de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día no podrían unirse hoy a la iglesia si tuviesen que suscribir las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2. Hoy diría más, ni número 3, ni 4, ni 5. Ni la que tiene que ver con la expiación en la cruz. Creo que la número 24. La expiación en la cruz. La expiación. Capítulo 24. El ministerio de Cristo y el santuario celestial, que ha sido completamente adulterado, y dice que la expiación se hizo en la cruz. Aquí lo dice claramente. Lo pueden revisar. Y mucho menos el capítulo 18, el don de profecía, que eliminan a Ellen G. White. A ver si tengo tiempo para analizar el ministerio de Cristo en la página 430. Ahora, volviendo al tema, estos señores reconocen que los adventistas tenían una creencia fundamental bíblicas sólidas, y que fueron adulteradas por el hombre de pecado. Ahora, es duro aceptarlo. Dice Satanás, conflicto de los siglos, página 653, nuestra única salvaguardia. Nuestra única salvaguardia, ¿contra qué? Capítulo 38. ¿Qué cosa es nuestra única salvaguardia, hermanos? ¿Que me oyen? ¿Cuál es nuestro escudo de salvaguardia? Las Sagradas Escrituras. Ahora le hago una pregunta. ¿La Sagrada Escritura es nuestra única salvaguardia contra qué? ¿Contra quién? Ya usted ahí está un poco desorientado. Usted no sabe contra qué. Usted está completamente en ignorancia. Permítame ayudarlo. La Biblia está en contra de la teología, en contra de la autoridad humana, la autoridad eclesiástica de la iglesia, en contra de los credos, en contra del magisterio, que es la enseñanza de que solamente un grupo de gente puede decir a usted lo que tiene que creer. Eso se llama magisterio de la iglesia católica. Contra el misticismo, los místicos, que sueñan y que tienen sueños y que todo lo adivinan por revelación, arrogación y por la filosofía especulativa. Así que Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere a sus guías, a los obispos, pastores y profesores de teología. Aquí lo dice. En vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Satanás, entonces, dirigiendo la inteligencia de esos mismos líderes, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Es como un títere. Lo manipulan y lo guían, y eso está ocurriendo dentro de la iglesia. Y yo soy testigo de eso. A mí me duele cómo manipulan a la gente y la gente cree todo lo que le dicen. Ahora, aquí tengo en la página 654. Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y los fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Porque muchos dicen, los judíos se dispersaron, ya no hay más problemas. Permíteme darle una cita aquí, cuando termine aquí. Creo que leo primero acá. Con mirada profética, vio que la autoridad humana se exaltaría para dominar las conciencias en forma que ha traído desgracias para la iglesia. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos y sus amonestaciones al pueblo de Dios, es decir, las amonestaciones de Cristo al pueblo, a que no siguiera a esos ciegos conductores, fueron registradas como advertencia para las generaciones futuras, es decir, para nosotros.
Ahora leo el párrafo siguiente. La Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar la Sagrada Escritura, eso se llama magisterio, para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la reforma de, ustedes deben leer el libro Conflicto de los Siglos, la reforma de Martín Lutero y de otros reformadores, la reforma hizo la escritura accesible a todos. Aun cuando la reforma hizo esa escritura accesible a todos, ese mismo principio del magisterio, sustentado por Roma, es el que hoy impide a miles y miles en la iglesia protestantes, estoy chequeando, protestantes que las estudien por sí mismos. A esas pobres personas de los cristianos se les enseña, es como un lavado cerebral. Aquí la autora dice se le enseña, pero yo digo se le inculca ese sentimiento, se le lava el cerebro a aceptar las doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares y millones de personas que no aceptan nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo, es decir, si resulta en oposición con este libro, a los adventistas, usted de otras iglesias tienen otros credos equivalentes, pero a los adventistas se les enseña a aceptar la doctrina tal cual la interpreta la iglesia adventista, el credo. Y hay millares y millones de personas que no aceptan nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. A pesar de estar la Biblia llena de advertencias contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Y hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar prueba acerca de los puntos de su fe. Ese es su caso, hermano, un caso duro. Usted puede dar prueba de su fe. Usted tiene la capacidad de buscar la Biblia cuando le hacen una pregunta. O usted va solamente a buscar la Trinidad. Su fe en la Trinidad. No pueden dar su fe otra prueba, otra razón que el hecho de que así le enseñaron sus directores espirituales, es decir, los maestros, los teólogos. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. ¿Pero son acaso infalibles sus ministros? ¿Cómo podemos confiar en nuestras almas a su dirección mientras que no sepamos por la palabra de Dios que ellos tienen la verdad? Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia y sienten que el poder del Espíritu Santo conforma su proclamación y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de Dios. Por muy convencidas que estén en la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otra manera que como los ministros y sacrifican su juicio y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de ese ministro. Eso es duro, hermano. Ahora, eso se llama ¿qué? Espíritu de Babilonia. Hay muchas cosas que ustedes tienen que leer de este libro. El capítulo una amonestación rechazada. Capítulo 22. Una amonestación rechazada. Léalo conmigo en la página 433. ¿Qué dice allí? Aquí cita Apocalipsis 17:5. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se aferran a sus doctrinas y tradiciones. Ya leímos las tradiciones del catolicismo. Así que las iglesias que se aferran a esa iglesia son las hijas de Babilonia,
que se aferran a doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo, sí, en contra de la palabra de Dios, ilícita en contra del mandamiento de Dios. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que el mensaje sigue al juicio, al aviso del juicio, debe ser proclamado solo a la iglesia y que no puede, por tanto, referirse solo a la iglesia católica romana, pues esta iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Y según este pasaje, en que muchos del pueblo de Dios están en Babilonia, ¿y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Bueno, que decirle algo, usted no sabe, adventistas y otros hermanos. Existe un grupo llamado Christian World Communions, qué curioso, ¿no? Comunidades cristianas mundiales, que es un grupo de iglesias cristianas profesan creer en Cristo, creen en la Trinidad, por cierto, y están agrupadas, porque creen lo mismo, y creen en Cristo. Eso se llama Christian World Communions, y el dirigente de esa iglesia fue Bill Beach, que fue uno que asistió al Concilio Vaticano II, invitados, uno de los 4 líderes adventistas. Él es el que sobrevive. Él fue director de Christian World Communions hasta que ahora, en esta época, Ganune Dio, el morenito, es el actual líder, secretario de la conferencia de secretarios de la Comunidad Cristiana Mundial. Así que la Iglesia Adventista se ha convertido ha tomado el liderazgo de ese grupo. ¿Desde cuándo? De ese grupo de la Gran Babilonia. ¿Desde cuándo? Desde el Concilio Vaticano II. Así que, hermanos, tengo conmigo un texto acá que no puedo dejarlo pasar por alto, y es de Primera de Tesalonicenses, porque dice igual acá que el espíritu de los fariseos y los escribas no ha terminado, el espíritu de intolerancia no ha terminado. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, si es cierto. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 a 16. Abran la Biblia conmigo, hermanos, para que ustedes puedan aquí entender un poquito. Dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas que los de vuestra nación, es decir, paisanos, como también ellos de los judíos, los cuales, judíos, ¿de quién se refiere? ¿A qué judíos se refiere los que mataron a Cristo? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de judíos? Los fariseos, legalistas. Eran fariseos, una secta de los fariseos. No eran todos los judíos, eran la secta de los fariseos. Los cuales mataron al Señor Jesús y a su propio profeta. ¿Mataron quién? A Esteban. Y a nosotros nos han perseguido. Y no agradan a Dios. Observen la frase. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 15. No, así que ese grupo, así que los fariseos, judíos, fariseos, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Esto es terrible. Así que no solamente se oponen a todos los hombres y a los judíos y a los cristianos, sino que se oponen que les hablemos a los gentiles. Así que ellos no quieren la salvación de nadie, quieren controlar al mundo para establecer un sistema llamado Nuevo Orden Mundial de carácter judío, judaico, y para eso están construyendo un templo, para que todo el mundo vaya ahí, los judíos y los gentiles, esclavos. Así que continúa. Nos prohíben hablar a los gentiles. Usted vaya a Jerusalén, está prohibido hablar de ahí del Evangelio, está prohibido. Y mencionen a los judíos de Cristo. Es una blasfemia. Escupe y dice, vete. Esto es como cortesía, si es posible hasta te matan. Así que continúo, verso 16, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven, para llenar la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 y 16. Así que, hermanos, es como dijo acá en Yoboy, ese espíritu de los escribas y fariseos está vivo, está vivo,
y se llama judaísmo. El judaísmo es el opositor, es la fuerza opositora. No busquen otras. Muchas veces catolicismo. Bueno, quiero decirle algo. Esto no es mi estudio. El catolicismo es un frente del judaísmo. No tengo tiempo para demostrarlo, pero yo le mandé algunos documentos en el cual compruebo de una forma documentada de que el judaísmo que tenemos hoy no es nada más, el catolicismo no es nada más que una infiltración de los judíos de la época de Cristo, los judíos que creían en el Talmud, en la tradición oral y en todas esas tradiciones, son los que están en control hoy de las operaciones del catolicismo romano y todos los credos, la infalibilidad papal, el credo de la Inmaculada Concepción, el Concilio Vaticano II, es decir, desde el Concilio de Trento, en que se le dio el poder a los jesuitas, a Ignacio de Loyola, para que hiciera la contrarreforma, se constituyó ese elemento de control de los judíos marranos, disfrazados como jesuitas, porque Loyola era un judío marrano, judío de una familia rica en España, que se convirtió en cristianismo para escaparse de la furia perseguidora de los católicos, y entonces se infiltró y creó la Orden de la Compañía de Jesús para subvertir no solamente el cristianismo, sino subvertir el catolicismo. Así que lo que están dentro del catolicismo hoy, catolicismo romano, y las operaciones de los credos, desde el Concilio de Trento, allá en el siglo XVI y XVII, hasta el Concilio Vaticano II, que sesionó del año 62 a 65, de 1962 a 1965, fue bajo el control y las operaciones de los jesuitas. Así que, hermano, no quiero extenderme más en este tipo de exposición. El tipo de presentación que le hago es para un propósito. Lea la Biblia, es la palabra de Dios. Déjese de credos. Vote esto. Busque lo que creían los pioneros. Yo tengo acá unos artículos publicados por Jaime White, que son 25 artículos sencillos, simples, bíblicos, fáciles de entender y fáciles de memorizar, y que es la verdad pura, bíblica, que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Hay un texto acá que yo hablé con una hermana, creo que está en Primera de Corintios, que trata de la subordinación del Hijo al Padre. O sea, aquí está, 1 Corintios 15, ¿y cuánto termino? 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Esa hermana me dijo que yo creía de la Trinidad. Entonces le saco este texto de 1 Corintios 15 y le expliqué lo que dice aquí. Y si usted no ha entendido esto, por favor, esto es suficiente para entender la relación entre el Padre y el Hijo. Aquí hay un texto, el texto que le dije, léalo ahí. Y ese texto no es ningún pretexto. Ese texto está bien basado, porque el apóstol Pablo, es la creencia del apóstol Pablo, es lo que creía el apóstol Pablo. Es una confesión. Dice, luego cada uno en su orden, Cristo en la primicia, luego de Cristo en su venida. Luego el fin. 24, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, ese es el Hijo. Cuando el Hijo entregará el reino a Dios al Padre, cuando haya quitado todo imperio y toda potencia y majestad, porque es menester que Él reine, Cristo, hasta poner todos sus enemigos debajo de los pies. Y el último enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas sujeta a Él, claro está aceptado aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién que sujetó a estas cosas? Cristo, Dios el Padre, sujetó todas las cosas a Cristo. Mas después, verso 28, que todas las cosas se fueron sujetadas al Hijo, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas.
para que Dios sea todas las cosas en todos. Aquí la palabra que se usa es hipotagé, del griego hipotagé, sujetar, sumirse. Por eso los adventistas con toda razón llamaban la subordinación del Hijo al Padre. Los trinitarios rechazan este concepto de la subordinación del Hijo al Padre, porque según ellos es humillante. El Hijo tiene que ser igual, eterno, porque son tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, el Dios Hijo tiene que ser igual al Padre, tiene que ser inmutable, eterno, unisapiente, omnipresente, y tener todos los atributos, porque es un Dios. Por tanto, este texto les desagrada, como otros textos más que hablan, ellos lo eliminan y procuran hermano, llévese esto. Si hay algo que usted debe aprender de este estudio, es que los teólogos desechan la Biblia, la manipulan para erigir en su lugar la teología, que son conceptos especulativos basados en la filosofía pagana, no bíblica. Por tanto, los textos de la creación del mundo, cuando hablan del amor de Dios y cuando hablan del monogenes, de Juan 3:16, de otra manera Dios al mundo que dio al monogenes, eso ellos no lo aceptan, porque eso es completamente contrario al concepto de un Dios trino que tiene que ser iguales, del mismo nivel. Por tanto, un Dios no puede entregarse a otro, como se entrega en Juan 3:16. Un Dios no puede subordinarse, como 1 Corintios 15, 24-28. Esos textos desacreditan completamente la Trinidad. Dice ahí, verso 28, mas luego que todas las cosas le fueron sometidas al Padre, al Hijo, entonces también el Hijo se sujetará, se subordinará al que le sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Verso 28. Para que Dios, así que vamos a volver entonces a la origen de las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Así que aquí indica que hay un solo Dios. 1 Corintios 8:6. Volvamos a 1 Corintios 8:6. La creencia de los apóstoles. Léalo otra vez ahí y guárdalo y memorícelo. Téngalo ahí en su Biblia como un texto fundamental en contra de todas las barbaridades teológicas que hoy se enseñan en la iglesia. 1 Corintios 8:6. El credo de los apóstoles. 1 Corintios 8:6. Porque nosotros tenemos más que un Padre, más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Ese es el texto básico de los adventistas históricos y ese es el texto básico de la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga a ustedes. Ha sido un placer comunicarme con ustedes. Cualquier pregunta que quieran, me llaman al 601-622-9018 y podemos hablar de estos textos. Les puedo enseñar la Biblia de Jerusalén, una Biblia maravillosa, creada a partir del Concilio Vaticano II, que ya hablé en la primera parte, y que expone los conceptos básicos reales de la Biblia, no que está en la Biblia moderna hoy, sino la Biblia tal y como se compuso en el original, especialmente en Mateo, el original arameo, y cómo se desfiguró en las versiones del griego cuando entró la apostasía en la iglesia, y la iglesia quiso adaptarse a los mundanos, a los paganos. Que Dios los bendiga, ahora y siempre. Leonardo Menezes, llama al 601-622-9018. Ha sido un placer hablar con ustedes y entregarles este video que voy a subirlo a YouTube. Amén.